La herejía del febronianismo. Friedrich Lauchert. El sistema político eclesiástico descrito por Juan Nicolás de Hontheim, obispo auxiliar de Treveris bajo el seudónimo de Justino Febronio en su obra titulada Justini Febronii Juris Consulti de Stata Ecclesia et Legitima Potestate Romani Pontificis Liber Singularis ad Reuniendos Dissidants in Religio Uni Christianus Compositus, Buglioni junto a Guillermo Ebrardi, 1763. En realidad el trabajo fue publicado por Slinger en Frankfurt del Main, Meno. Tomando como base los principios galicanos que había aprendido del canonista Van Spen mientras estudiaba en Lovaina, Hontheim avanzó por esa misma línea, a pesar de muchas inconsistencias, hacia un radicalismo más allá del galicanismo tradicional. Desarrolla en su obra una teoría de la organización eclesiástica fundada en la negación de la constitución monárquica de la Iglesia. El propósito ostensible era facilitar la reconciliación entre los protestantes y la Iglesia disminuyendo el poder de la Santa Sede. Según Febronio, Capi, el poder de las llaves fue confiado por Cristo a todo el cuerpo de la Iglesia, que lo conserva principaliter et radicaliter, pero lo ejercita por medio de los prelados a los que solamente se comisiona la administración de ese poder. El primero entre ellos, el Papa, es también un subordinado a la Iglesia como totalidad. Febronio reconoce la institución divina del primado pero cree que la conexión con la sede romana no descansa en la autoridad de Cristo, sino en la de Pedro y la Iglesia, de manera que la Iglesia tiene el poder de unirla a otra sede. El poder del Papa por consiguiente debe limitarse a los derechos esenciales inherentes al primado que fueron ejercidos por la Santa Sede durante los primeros 8 siglos. El Papa es el centro con el que las iglesias individuales deben estar unidas. Debe mantenérsele informado de lo que está sucediendo por toda la Iglesia, para que pueda ejercer las obligaciones de su oficio para preservar la unidad. Es obligación suya hacer cumplir la observancia de los cánones en toda la Iglesia, tiene autoridad para promulgar leyes en nombre de la Iglesia y nombrar legados para ejercer su autoridad como primado. Su poder, como cabeza de toda la Iglesia, es más de carácter administrativo y unificador que jurisdiccional. Pero desde el siglo IX, principalmente por la influencia de las falsas decretales del pseudo Isidoro, la constitución de la Iglesia ha experimentado una transformación completa en la que la autoridad papal se ha extendido más allá de sus propios límites, cap. 3. Por una violación de la justicia, cuestiones que un tiempo se dejaban a la decisión de los sínodos provinciales y metropolitanos fueron reservándose gradualmente para la Sanita Sede, cap. 4, como, por ejemplo, la condenación de herejías, la confirmación de las elecciones episcopales, el nombramiento de coadjutores con derecho a sucesión, el traslado y destitución de obispos, el establecimiento de nuevas diócesis, la erección de sedes metropolitanas y primadas. El Papa, cuya infalibilidad se niega expresamente, cap. V, no puede por su propia autoridad, sin el concilio o el asentimiento de todo el episcopado, promulgar decisión alguna en materias de fe de obligada aceptación universal. Igualmente, en materias de disciplina no puede publicar ningún decreto que afecte a todos los creyentes. Los decretos de un concilio general tiene poder obligatorio solamente tras la aceptación por parte de las iglesias particulares. El Papa no puede alterar las leyes publicadas porque quiera o le plazca. También se niega que el Papa por la naturaleza y autoridad de su primado pueda aceptar apelaciones de la Iglesia Universal. Según Febronio, la Corte de Apelación final en la Iglesia es el Concilio Ecuménico, cap. V, cuyas reivindicaciones excluyen la pretendida la constitución monárquica de la Iglesia. El Papa está subordinado al Concilio General, y no tiene ni la autoridad exclusiva para convocarlo ni el derecho de presidir sus sesiones, ya que los decretos conciliares no necesitan su ratificación. Los concilios generales son absolutamente necesarios ya que ni siquiera el asentimiento de una mayoría de obispos a un decreto papal constituye una decisión formal irrevocable, si se ha dado individualmente, fuera del concilio. La apelación del Papa al concilio general está justificada por la superioridad del concilio sobre el Papa. De acuerdo con la divina institución del episcopado, cap. 7, todos los obispos tienen iguales derechos, ellos no reciben su poder de jurisdicción de la Santa Sede. No entra en los derechos del Papa ejercitar las funciones episcopales ordinarias fuera de su diócesis de Roma. La reserva papal de la concesión de beneficios, annatas y la exención de las órdenes religiosas está en conflicto con la primitiva ley de la Iglesia y debe ser abolida. Una vez que Febronio cree haber demostrado que la existente ley eclesiástica sobre el poder del Papa es una distorsión de la constitución original de la Iglesia, debido principalmente a los falsos decretales, demanda que la disciplina primitiva, tal como él la explica, sea restaurada en todas partes, cap. 8. Y sugiere los medios para llevar a cabo esta reforma, cap. 9, que se informe debidamente a la gente, que se convoque un concilio general con plena libertad, que se reúnan los sínodos episcopales nacionales, y especialmente que los gobernantes católicos actúen de común acuerdo con la cooperación y consejo de los obispos, que los príncipes seglares se provean del regium placet para resistir a los decretos, que se nieguen abiertamente a obedecer hasta un extremo legítimo y finalmente que se apele a la autoridad secular por medio del appellatio habeas.
Las últimas medidas revelan la verdadera intención de los principios febronianos, mientras parece luchar para conseguir más independencia y autoridad para los obispos, en realidad busca solamente dejar a las iglesias de los diferentes países menos dependientes de la Santa Sede para facilitar el establecimiento de iglesias nacionales en esos estados y reducir a los obispos a meras criaturas serviles del poder civil. Siempre que se dio un intento de llevar a cabo estas ideas, se hizo bajo estas directrices. El libro fue condenado formalmente el 27 de febrero de 1764 por Clemente XIII. Con un carta de 21 de mayo de 1764 el Papa requirió al episcopado alemán suprimir la obra. 10 prelados, entre ellos el elector de Treveris, cumplieron. Pero el libro, que a pesar de la prohibición de la Iglesia sintonizaba con el espíritu de los tiempos, tuvo un tremendo éxito. Una segunda edición revisada y aumentada se publicó ya en 1765, reimpreso en Venecia y Zúrich, fue traducido al alemán, francés, italiano, español y portugués. En los 3 últimos volúmenes que Ontheim editó como suplementos a la obra original y que numeró de 2 a 4, volumen 2 Frankfurt y Leipzig, 1779, volumen 3, 1772, vol 4, part 1 y 2, 1773 a 4, los defendió con el seudónimo de Febronio y otros contra una serie de ataques. Más tarde publicó un resumen bajo el título Justinus Febronius Abbreviatus et Emendatus, Colonia y Frankfurt, 1777. Además del Judicium Academicum de la Universidad de Colonia, 1765, fueron apareciendo refutaciones de un gran número de autores católicos, de entre los cuales el más importante era Ballarini, de Via Cerratione Primatus Romanorum Pontificum et de ipsorum infallibilitate indefiniendis controversiis fidei, Verona, 1766, Aidem, de Potestate Ecclesiastica Summorum Pontifleum et Conciliorum Generalium Liber, una cum vindiciis auctoritatis pontificia e contra opusius. Febronii, Verona, 1768, Augsburg, 1770, New of Both Works, Münster in W, 1845, 1847, Zaccaria, Antifebronio, Osea Apologia Polemico Storica del primato del Papa, contra la Danata Opera di Just. Febronio, 2 Baals, Peis Arou, 1767, 2 Nd, 4 Baals, Cesena, 1768 a 70, Tiar Alemán Arae Camberge, Augsburg, 1768, Aidem, Antifebronius Vindicatus, 4 Baals, Cesena, 1771 a 2, Aidem, Intertium Justini Febronii Tomum Animadversiones Romano-Catholicae, Roma, 1774, Mamachi, Epistola Eadius. Febronium de Ratione Regendae Christianae Republicae Dece Legitima Romani Pontificis Potestate, 3 Baals, Roma, 1776 a 78. También hubo refutaciones escritas desde el punto de vista protestante para rechazar la idea de que todo lo que hacía falta para que volvieran a unión con la Iglesia era quitar poder al Papa. Así Carl Friedrich Barth, Dissertatio de Eo, Amphieiri Posit, ut sublato Pontificio Imperio Reconcilientur Dissidents in Religio Uni Christiani, Leipzig, 1763, y Johann Friedrich Barth, Do Romana Ecclesia Irreconciliabili, Leipzig, 1767, Karl Gotthold. Hoffmann, Programma Continense Examen Regulae Exegetica ex Vincentio Lerinensi in Febronio Repetitae, Wittenberg, 1768. Pío VI tomó las primeras medidas contra el autor urgiendo a Clemens Wenceslaus, elector de Treveris, que retirase la obra de Ontheim. Solo después de prolongados intentos y tras una retractación de carácter general que Roma consideró insuficiente, el elector entregó a Roma la retractación enmendada de Ontheim, 15 de noviembre de 1778. Pío VI lo comunicó a los cardenales en el consistorio del día de Navidad. Pero los movimientos consiguientes de Ontheim mostraron que la retractación no era sincera. Así se muestra en su Justini Febronii Commentarius in suam retractationem Piovi. Pont. Max. Calendis Novani 1778 Submissam, Frankfurt, 1781, edición alemana Augsburg, 1781, escrito para justificar su postura ante el público. Mientras, y a pesar de la prohibición, el Febronius había producido perniciosos efectos que la retractación ya no pudo contener. Las ideas expuestas en el libro iban en la misma dirección que las tendencias absolutistas de los gobernantes civiles y fueron muy bien aceptadas en las cortes y gobiernos católicos de Francia, los Países Bajos de los Austrias, España, Portugal, Venecia, Austria y Toscana, y además fueron desarrolladas por los teólogos y canonistas que estaban a favor de las iglesias nacionales. Entre los abogados de la teoría del febronianismo en Alemania hay que hacer mención del profesor de Treveris Franz Anton Hobbes en Themata ex Historia Ecclesiastica de Hierarchia Sacra Primorum uve Saeculorum, Treveris, 1786,
Sistema primaevum de potestate episcopali ejusque applicatio ad episcopalia quaedam jura in specie punctationibus i 2. Et 4. Congressus Emsani Esposita, Treveris, 1788, de Wilhelm Joseph Castello, Dissertatio Historica de variis causis, Case Accidentalis Romani Pontificis Potestas Accessive Ampliata Fuit, Treveris, 1788. Sin embargo, fueron los canonistas austríacos los que más contribuyeron a la compilación de un nuevo código de leyes para regular las relaciones Iglesia-Estado que se puso en práctica bajo José II. Son dignos de mención especial, porque fueron concebidos en este espíritu, los libros de texto de derecho canónico prescritos para las universidades austríacas y compilados por Paul Joseph von Rigar Institutions Juris Ecclesiastici, 4 Bals, Viena, 1768 a 72, reimpreso con frecuencia, IPM, Praelectiones in Jus Ecclesiasticum Universum, y también y de manera aún más pronunciada, la obra de Johann Valentin Abel, Introductio in Jus Ecclesiasticum Catholicorum, 4 Bals, Viena, 1777. Que fue puesto en el índice, en 1784. El primer intento de aplicación práctica del febronianismo se dio en Alemania en la Conferencia de Coblenza de 1769, donde los electores eclesiásticos de Maguncia, Coblenza y Treveris, a través de sus delegados y bajo la dirección de Ontheim, compilaron una lista de 30 quejas contra la sede romana siguiendo los principios del Febronio, Gravamina trium archiepiscoporum electorum, Moguntinensis, Trevirensis et Coloniensis contra Curiam Apostolicam anno 1769 ad Caesarem delata, impresa en Le Brett, Magazin zum Gebrauch der Staaten und Kirchengeschichte, pt. 8, Ulm, 1783, pp 1 a 21. Más significativo fue el Congreso de EMS de 1786 en el que los 3 electores eclesiásticos y el príncipe obispo de Salzburgo, a imitación del de Congreso de Coblenza y de conformidad con los principios básicos del Febronio, hicieron un intento de reajustar las relaciones de la Iglesia alemana con Roma, con la vista puesta en conseguir para aquella la mayor independencia. Sus representantes redactaron la puntuación de EMS en 23 artículos, sin embargo no lograron resultados prácticos. En Austria, bajo José II se intentó aplicar a gran escala los principios del Febronio y se estableció una Iglesia nacional según el plan establecido. También su hermano Leopoldo en su Gran Ducado de Toscana hizo esfuerzos en esa dirección. Las resoluciones adoptadas por el Sínodo de Pistoia, bajo el obispo Escipión Ricci, también en la misma línea, fueron repudiadas por la mayoría de los obispos del país. Friedrich Lauchert. Transcrito por Douglas J. Potter. Dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Traducido por Pedro Rollo.